Cristina Gavín. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Cristina, que es responsable de renta fija y gestora de fondos de inversión de Ibercaja Gestión. Imagino que has visto esta presentación. Esto es lo que habéis vivido, ¿no? Que 5 meses se ha vivido en el mercado de ese comportamiento pues tan duro en un activo que para mucha gente es el activo más conservador como es la renta fija. ¿Cómo lo has vivido tú, Cristina? Bueno, pues lo hemos vivido de forma complicada, ¿no? Es verdad que es difícil entender que un activo que se considera como el activo refugio por excelencia, pues esté experimentando estas importantes caídas. Y bueno, lo que nosotros siempre defendemos es que el cliente, el partícipe, el inversor tiene que ser consciente de cuál es su horizonte de inversión. Entonces, aunque momentáneamente sí que se puedan ver caídas que pueden ser relevantes, si tu horizonte de inversión coincide con el vencimiento de los activos, pues al final vas a recuperar, ¿no? En ese sentido, creo que es importante mantener la tranquilidad e incluso reconocer que en este momento actual, con ese repunte que hemos visto tan importante, está surgiendo una oportunidad muy interesante para todos aquellos inversores de perfil conservador que durante muchos años, durante los últimos 10 años, han vivido una importante travesía en el desierto, ¿no? Donde no había alternativas sin riesgo. A día de hoy, sin asumir excesivo riesgo, yéndonos con duraciones relativamente reducidas, podemos obtener rentabilidades razonablemente atractivas, tanto en deuda pública como en crédito corporativo, ¿no? Y un poco es lo que nosotros tratamos de transmitir, ¿no? El que está dentro ya, que está con esa caída de lo que sea y dice, nosotros hay gente que pregunta en fines, pero me salgo, me voy a algo todavía más conservador para que no caiga más, que a ese lo que le dices es paciencia, ¿no? Sí, paciencia, sobre todo porque cuando un inversor entra, lo que tiene que tener claro es cuál es su horizonte de inversión. Y si su horizonte de inversión su horizonte y su perfil de riesgo, y si su perfil de riesgo está de acuerdo con ese horizonte de inversión donde está invertido, pues en el momento en su horizonte de inversión obtendrá aquella rentabilidad que esperaba, ¿no? Al final es verdad que durante la vida de la inversión pues vamos a tener sufrimiento como estamos teniendo ahora mismo, pero hay que mantener la calma y la tranquilidad y sobre todo evitar esa tentación de salir huyendo porque desde luego ahora estamos en un momento de sobrereacción en el mercado y creo que sería un error salir porque entonces las pérdidas sí que se materializan y va a ser muy difícil recuperarlas en un activo con bajo riesgo, ¿no? Tendrías que ir hacia otro tipo de activo, o sea, tipología de activos con un riesgo mucho más elevado que ya no estaría acorde con tu perfil de inversor. ¿Qué tires, qué rentabilidades esperadas Sí. estáis encontrando vosotros? Pues nosotros, sobre todo, ahora mismo nos estamos centrando en los tramos cortos. No creemos que con el mensaje tan tensionador que han dado los bancos centrales ha movido mucho la parte más corta de la curva, la ha tensionado y la ha aplanado y a día de hoy creemos que no es necesario irnos a duraciones muy largas y asumir excesivo riesgo para obtener rentabilidades atractivas. A día de hoy nosotros tenemos carteras de fondos monetarios con unas duraciones por debajo de 15 meses, entre 12, 14, 15 meses, con un rating, grado de inversión relativamente bueno, entre triple B y single A, donde estamos dando tires netas que están rondando el 1,15, 1,20. Es decir, con un riesgo muy acotado y con un grado de seguridad bastante elevado, creemos que estamos obteniendo rentabilidades muy atractivas que en este escenario donde es verdad que las incertidumbres todavía existen, ¿no? Y vamos a seguir viendo mucho ruido, pues creo que para los inversores conservadores pues puede ofrecer valor, ¿no? Para aquellos que quieran evitar un poco la volatilidad. Es verdad que con un horizonte de más largo plazo, pues la deuda high yield o deuda más apalancada creemos que tiene un mayor potencial, como decían en el vídeo, obviamente estamos encontrando bonos de rentabilidades muy por encima, 4, 5, 6%, pero es verdad que ahí a lo mejor todavía vamos a ver algo más de ruido y podemos sufrir más, ¿no? Entonces, ahora mismo nos estamos centrando en esa parte más corta, en los fondos de perfil más conservador y para esos clientes que busquen esas rentabilidades algo más seguras con un nivel de riesgo muy acotado y que creemos que ahí por primera vez en muchos años les podemos dar unas rentabilidades razonablemente atractivas dado el grado que están asumiendo de riesgo. Hmm. Cristina, al final el mercado está súper pendiente de las palabras, lógicamente, de Powell. El mensaje el otro día, la verdad es que Uh fue -huh. muy duro. Yo digo, fue casi lo que hizo Draghi en su momento, el whatever it takes, pero inverso. O sea, dijo, Sí. vamos a hacer lo que haga falta, pero para parar la inflación. Eh, Hay gente que está diciendo, ya hay señales de que la inflación en Estados Unidos ha tocado techo. ¿Lo compartes?
Sí, a ver, bueno, primero hay que poner en contexto que yo creo que muchas veces los mensajes tanto de Powell como de Lagarde en Europa lo que tratan un poco es de manejar el mercado. A veces es un mensaje un poco más agresivo y lo que tratan es de cambiar las expectativas de los inversores, no tanto porque lo vayan a hacer, sino porque los inversores verdaderamente crean y se crean esa tenacidad que van a demostrar los bancos centrales ante la inflación. Yo personalmente sí que creo que en el caso de Estados Unidos estamos empezando, hemos visto ya el pico y probablemente ya solamente por efectos base y una vez que los meses vayan avanzando vamos a ver una cierta moderación en la inflación, que no obstante sigue manteniéndose en niveles muy elevados, ¿no? Y entonces, pues sí que el mensaje tiene que seguir siendo todavía bastante efectivo en ese sentido y está claro que veremos 2 subidas adicionales de 50 puntos básicos en las siguientes reuniones. Pero es verdad que el mercado ya lo tiene bastante descontado y bastante interiorizado. Entonces, no debería tener un efecto muy significativo más allá del efecto de la reacción que hemos visto en la curva de tipos, sobre todo en Estados Unidos. En el caso de Europa, bueno, pues con el último dato de inflación adelantado que hemos visto, es verdad que la situación es todavía algo más complicada porque ahí se unen todos los efectos geopolíticos, ¿no? de la coyuntura geopolítica que estamos teniendo entre Rusia y Ucrania, que añade un factor de incertidumbre adicional. Pero también precisamente por eso el BCE tiene que ser muy cuidadoso, porque no estamos hablando solamente de control de precios, sino también tratar de no ahogar el crecimiento donde bueno, pues, existen todavía ciertas debilidades estructurales que es necesario tratar de sostener, ¿no? Entonces, ahí el BCE yo creo que es el que tiene el papel más complicado a la hora de jugar entre las expectativas de inflación y las previsiones de crecimiento, tratando de no ahogar ese crecimiento. Bueno, Cristina, pues nos vamos a quedar con eso. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este directo FINEP. Gracias a vosotros.